Contabilidad: Kevin Sebastián Sánchez Páez, Steven Alejandro Castañeda Beltrán, Juan David Chimal Jiménez. Instructor: Luis Fernando Moreno, técnico en asistencia administrativa. La contabilidad es una ciencia y una técnica que aporta información de utilidad para el proceso. Tipos de contabilidad. Contabilidad financiera. Se utiliza sobre todo para obtener información cuantitativa de tipo financiero de forma estructurada a través del balance de situación y el balance de pérdidas y ganancias. Con esto podemos llevar a cabo un histórico de la vida económica de nuestra empresa. Es útil y necesario cuando tienen que presentar estados contables de su forma. Contabilidad fiscal. Establecidos por la ley y regula la forma de hacer los registros, informes para la declaración y el pago de tributos. La contabilidad fiscal puede ser mucho de la financiera por las grandes diferencias existentes entre los principios contables y las leyes financieras. Contabilidad de gestión. También la llamada contabilidad directiva recopila información del mismo tipo que la contabilidad financiera, pero para un uso interno y además de forma normalmente más exhaustiva. Permite el control de la sociedad y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de esta. También permite un análisis de evolución. Contabilidad gerencial. También llamada la contabilidad administrativa, es aquella herramienta dentro de los tipos de contabilidad de una empresa que tiene el objetivo de evaluar, identificar y proporcionar información sobre la actividad económica de la compañía. Su uso es exclusivamente interno, ya que se utiliza para adaptar la información contable a las necesidades de la administración de la empresa. Contabilidad por actividad. Se trata de una contabilidad que une la contabilidad administrativa y la de costes, aunque también se puede considerar como un modelo de contabilidad de costes. Busca operar y clasificar las cuentas de cada una de las actividades para mejorar la productividad de la empresa. Esta herramienta es muy útil en la toma de decisiones, puesto que hace un retrato fidedigno de. Conclusión. Se puede concluir que la contabilidad es aquel sistema que indica varios datos económicos de la empresa, como lo de los egresos, los ingresos, los costos generados por los gastos de las empresas. Además, también podemos encontrar varios tipos de contabilidad, con sus principales usos y sus propósitos. Entre estos se encuentran la contabilidad financiera, la contabilidad. Principales tipos de contabilidad presentes en las empresas. Los departamentos contables de toda empresa, ya sean internos o se encuentren externalizados, se enfocan en diversos ámbitos contables, atendiendo a las necesidades y la naturaleza de cada compañía en particular. Es necesario añadir que lo habitual es que cada firma se ayude de uno o varios de dichos tipos simultáneamente, dependiendo de la actividad económica que se realice. Así encontramos que podemos dividir en función de su naturaleza. Contabilidad por su naturaleza. La contabilidad pública es la parte o rama de la contabilidad dedicada al registro, rendición y fiscalización de las operaciones económicas y financieras que se realizan en la administración pública. La contabilidad pública. Los contadores privados realizan muchas de las funciones habituales como cualquier otro tipo de contador. Sin embargo, sus funciones difieren ligeramente de las de los otros tipos típicos de contabilidad, como son los auditores internos y los contadores públicos y gubernamentales. Contabilidad privada. Realización de informes. La contaduría no es una materia teórica, sino práctica que atiende a la observación directa de los datos que quedan recogidos en informes que pueden ser relativos a un negocio. Este mapa de realidad es efectivo para tomar decisiones corporativas con un criterio coherente a través de la vinculación continua de la teoría y la práctica. ¿Cuáles son las características de la contaduría pública? Derecho contable. Esta materia también integra principios normativos que versan sobre esta rama del derecho. Gracias a este conocimiento, la interpretación de un hecho determinado no nace de la lectura subjetiva, sino de la luz de esta información que tiene aplicación legal. La vinculación de la teoría y la práctica. ¿Cuáles son las características de la contaduría pública?
Áreas de la aplicación: esta materia no solo es viable en el asesoramiento de empresas, sino también en el ámbito de la enseñanza, a través de la formación a las nuevas generaciones de contadores que se preparan para ofrecer sus servicios profesionales en el futuro. ¿Cuáles son las características de la contaduría privada? La contabilidad gubernamental, por lo tanto, es el tipo de contabilidad que registra las operaciones financieras de las entidades y dependencias de la administración pública. Todos los eventos económicos cuantificables que afecten al Estado forman parte del interés de la contabilidad gubernamental. ¿Cuáles son las características de la contaduría privada? En concreto, podemos establecer que son varios los usuarios de la contabilidad gubernamental. Así, entre aquellos se encuentran el Poder Legislativo, los inversionistas, los analistas económicos, los acreedores, los proveedores de recursos, los analistas financieros o las agencias. Conclusión: se puede concluir que la contabilidad y su naturaleza se dividen en dos grandes ramas, las cuales son la contaduría pública, la contaduría privada, así implicando todas sus características, conceptos y demás temas abarcados por estos dos grandes tipos de contabilidad. Por el campo sobre el que se aplica. Tipos de contabilidad por el campo en el que se aplica. Contabilidad fiscal: es la rama de la contabilidad focalizada en las obligaciones tributarias y la gestión económica del pago de los correspondientes impuestos por parte de la empresa. Por ejemplo, se encarga del pago del impuesto de sociedades o declaraciones de IVA. Contabilidad gerencial: la tipología contable más enfocada al abastecimiento de datos de la empresa para los administradores y la toma de decisiones. También es llamada contabilidad administrativa, aunque esta última es más amplia. La contabilidad gerencial está solamente enfocada a los equipos directivos. Contabilidad de costes: se denomina también contabilidad de costos o analítica y se encarga de crear un sistema de información que permita conocer y analizar los costes de la actividad. Contabilidad financiera: contabiliza y analiza todo lo que tiene que ver con los ingresos, gastos, activos y pasivos financieros. Por ejemplo, préstamos, participaciones, intereses pagados, morosidad, etc. Características de la contabilidad financiera: registra de manera ordenada las actividades de la empresa. Permite tener un registro histórico de la evolución de la empresa. Es un lenguaje de común entendimiento en el área de los negocios e inversiones. Se basa en reglas, normas y principios comúnmente aceptados. Características de la contabilidad de costes: la contabilidad de costos es el proceso de registrar, clasificar, analizar, resumir y asignar diferentes cursos alternos de acción para el control de los costos. Tiene como objetivo calcular el costo de producción o servicio de una manera científica y facilitar el control y la reducción de los costos. Características de la contabilidad fiscal: se conoce como contabilidad fiscal a la rama de la contabilidad dirigida al control y la supervisión de los compromisos tributarios de una empresa. Detecta, evalúa y produce el correspondiente pago de impuestos de la misma. Por ejemplo, los elementos como el año fiscal fijado o la reducción de tipos. Características de la contabilidad gerencial: la contabilidad gerencial es el tipo de contabilidad enfocado al buen funcionamiento y la defensa de la buena praxis en las empresas. Se basa en la recopilación de información más profunda de la compañía para sus gerentes. Por medio de la contabilidad gerencial, los administradores y dueños de. Conclusión: para finalizar, se puede resumir que la contabilidad es tan grande y abarca tantos temas como lo es los distintos campos en los que se ejecutan varios tipos de contabilidad. Entre ellas, las más destacadas son la contabilidad fiscal, financiera, general y contabilidad de costos. Entre todos, aportan en su campo a la contabilidad de su empresa. Hoy hablaremos sobre la contabilidad industrial. Es un enfoque contable utilizado por empresas mayoritariamente de ámbito industrial, manufacturero y otros tipos de transformación de productos. Este tipo de contabilidad recoge todo proceso incluido en la actividad de una sociedad mercantil relacionada con la industrial. Esta se dirige a las necesidades contables de las empresas manufactureras y del ámbito de las industrias, por ejemplo, una empresa que fabrica coches, es decir, el encargado de esta tiene que manejar facturas y archivos los cuales entren a la fábrica.
La contabilidad de servicios. Se le denomina contabilidad de servicios al tipo de enfoque contable que emplea las empresas especializadas en el sector del servicio. Engloba la contabilidad relacionada con los gastos que se incurren al dar un servicio y los ingresos recibidos. Esta modalidad es frecuente para la compañía del sector de servicios, que ofrece en el mercado bienes intangibles satisfaciendo la necesidad de los consumidores, por ejemplo, la cual se ve en una agencia de mercantil. Contabilidad comercial. Se enfoca en el día a día de las empresas, con sus entradas y salidas de dinero, y el análisis de las actividades comerciales de la compra y venta que prueba verse inmersamente. Por ejemplo, una empresa que se dedica a importar productos del extranjero y distribuirlos. Un claro ejemplo puede ser la cooperativa de caficultores, los cuales se encargan de importar y distribuir los productos. La contabilidad agrícola. La contabilidad agrícola en Colombia, siendo la agricultura una región económica importante dentro de la economía colombiana y teniendo en cuenta que su contabilización también es regida por las normas contables según el decreto 2649 de 1993. Está especializado en todo el sector de la agricultura. Sería el caso de una empresa que planta tomates. Contabilidad petrolera. Es una rama especializada dentro de la contabilidad general. Su finalidad es controlar, registrar, resumir los costos incurridos, actividades de una industria extractiva relacionada con la exportación, refinación y comercialización de crudo, gas natural y sus derivados. Al tratarse de empresas tan especiales, trata de manejar concretas los bienes con los que trabajan. Una empresa que extrae petróleo es el mejor ejemplo, aunque también podría ser una a la cual se dedica a refinarlas. Contabilidad bancaria. Al igual que el resto de empresas, tiene como objetivo cumplir las obligaciones legales, además de promocionar información financiera útil para los usuarios de la misma. Objetivo de la contabilidad bancaria. Tiene como objetivo cumplir con las obligaciones legales ya que tiene que realizar su contabilidad conforme a la legislación vigente en el plan contable. Características en la contabilidad de los bancos, los cuales se asocian al patrimonio neto y pasivo. El neto está formado principalmente por las aportaciones de los socios y accionistas, junto a las diferentes reservas. El pasivo se contabilizan las obligaciones del banco, entre las cuales se destacan las siguientes. Primera, los depósitos. Los bancos están obligados a mantener una cantidad siempre disponible por si algún cliente quiere recuperar su depósito. Segundo, por otro lado, el resto del pasivo de la contabilidad bancaria también está disponible en otros tipos de sociedades, los cuales son bonos, facturas a pagar y entre otros.
Para concluir, el balance de un banco o entidad financiera no es nada fácil de interpretar. Una de las causas es que dada su complejidad tiene un tratamiento especial como lo pudimos observar a lo largo del video donde se habló del neto y el pasivo.